De todos modos, puede haber alguna diferencia respecto a la charla del otro día, porque si la charla del otro día era para todos los públicos, incluso tuvo momentos de participación infantil, esta sesión de hoy podría herir la sensibilidad del espectador. Entonces voy a intentar ayudar. Soy capaz de reconocer mis errores. No me empeñaré en mantener mis equivocaciones. Si me presentan buenos argumentos, los reconoceré. Esperemos que esto sirva de ayuda. Vamos al tema. La Escuela Austriaca de Economía, sabéis que se concentra fundamentalmente en el estudio de la praxeología, el estudio de la acción humana a nivel formal. El ser humano actúa intencionalmente para alcanzar objetivos valiosos, asumiendo costes, utilizando medios escasos. Y en todo esto metemos también el dinamismo y la empresarialidad y la creatividad humana. El método epistemológico que sigue la Escuela Austriaca, que creemos que es el mejor para los estudios económicos, es a priorístico deductivo. Sabemos que hay una serie de axiomas que son ciertos y utilizamos la lógica para alcanzar teoremas adicionales, para obtener nuevo conocimiento. El conocimiento que obtenemos así es apodíctico, es decir, no es hipotético, es conocimiento cierto. Mientras que en las ciencias naturales obtienen conocimiento, digamos, tentativo. El nuestro podemos estar seguros de él. Tenemos certeza prácticamente absoluta. Aplicando este método al campo del dinero, la banca y el crédito, hemos llegado a la conclusión, que tenemos la responsabilidad de transmitirle al mundo, que el principal, si no único problema de esta crisis es la reserva fraccionaria de los depósitos a la vista de la banca. Porque cuando un depositante lleva su dinero al banco, él lo lleva para que el banco se lo guarde y custodie. Está realizando un contrato de guarda y custodia. El depositante piensa que su dinero está allí. Los depositantes entonces reciben un resguardo, un billete, un papelito a cambio que certifica la cantidad y la calidad de lo que han depositado. Normalmente se podía depositar muchas cosas, trigo, distintos alimentos, aceite, y había un depósito particular que era el depósito de monedas de oro y plata. A la gente se le ocurrió que en vez de cambiar las monedas de oro y plata, podía intercambiar los certificados de depósito de las monedas que estaban guardando en el banco. Y entonces las usaban como dinero, sustitutos de dinero. Y a algunos banqueros, o inicialmente joyeros malvados, se les ocurrió que como la gente normalmente no venía a retirar ese oro que habían depositado, ellos podían generar más billetes y utilizarlos para sus propios pagos. Es decir, no tenían en custodia, no tenían en reserva el 100% de los billetes que habían producido. Esto es responsable de un boom económico y de un ciclo económico, porque la gente cree que hay más riqueza disponible de la que realmente hay. Además, esto genera problemas éticos, porque si decimos que el derecho de propiedad sirve para delimitar ámbitos de control de los agentes, y que no haya conflictos cuando dos personas, dos individuos quieran usar el mismo objeto, cuando hay una reserva fraccionaria sobre esos depósitos a la vista quiere decir que se pueden reclamar enseguida, que no tienen ningún plazo predeterminado, pues hay más de una persona que cree que tiene derecho a esa riqueza. Luego esto da lugar a conflictos éticos. Los derechos de propiedad se multiplican más allá de los bienes realmente existentes. Es decir, los banqueros que practican la reserva fraccionaria están cometiendo un fraude. Este fraude además viene de un privilegio legal, porque la parte contratante, el depositante, no sabe o no es consciente de lo que está pasando, y el derecho romano ya determinó que entre los principios fundamentales del derecho estaba
que los depositarios, los receptores de los bienes, debían guardar el 100% de las cantidades depositadas. Pero el Estado actual ha concedido un privilegio a la banca central, y es que puede tener una reserva inferior al 100%, en algunos casos ridícula. Los niveles legales de reservas sobre los depósitos pueden estar en torno al 1 o el 2%, según los países. ¿Todo el mundo de acuerdo, espero? Todo esto es lo que yo os habría podido decir hace 5 o 6 años, cuando no tenía mucha idea sobre teoría monetaria, teoría bancaria y teoría del crédito. Estos argumentos y otros que podremos discutir luego son los que utilizan los que proponen la reserva o encaje del 100%, y culpan de la reserva fraccionaria, y además a otras cosas, pero ya a nivel accesorio, como los bancos centrales, los fondos de garantía de depósito, el privilegio de emisión de billetes por el Banco Central, de la crisis. Y es una lástima, porque estos argumentos, todos, están completamente equivocados. Es un ejemplo, para mí, interesantísimo, de argumentos falaces, en el sentido de que están equivocados, pero son falacias bien construidas y perviven, son engañosas. Son memes exitosos, muy bien atrincherados, porque a mucha gente da igual cuántas veces se lo expliques. Ellos siguen empecinados en que el problema es la reserva fraccional. Esto comienza fundamentalmente con Murray Rothbard. En Estados Unidos hay gente como Walter Block, Gary North, otros están entre dos aguas como Joe Salerno, Guido Hülsmann, y en España el principal proponente de esto es Jesús Huerta de Soto. Y, insisto, es una pena porque la escuela austríaca tiene elementos muy valiosos que aportar a la explicación de todo lo que es una teoría del dinero, de la banca y el crédito, pero insistir en eso y hacerlo cada vez más importante es un borrón lamentable. Vamos a explicar primero el dinero y luego pasaremos al crédito y la banca. La principal característica del dinero es su liquidez. Es el bien más líquido. Y liquidez significa estabilidad del valor, estabilidad del poder adquisitivo. Normalmente se dice que el dinero cumple 3 funciones. Siempre que la gente empieza a hablar del dinero, dice las 3 funciones del dinero: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Pero estos son funciones. La característica principal que tiene que tener un buen dinero para ser dinero y para ser utilizado como dinero es que su valor sea estable. Normalmente se dice que todos los bienes tienen una utilidad marginal decreciente, que cuantas más unidades me das, menos utilidad marginal recibo. Pues el dinero sería el bien cuya utilidad marginal decrece más despacio, de tal manera que es casi constante. Entonces, esta constancia en la utilidad marginal es lo que yo llamo estabilidad. A mí me gusta referirme a esto, aparte, como invariancia. El dinero es aquel bien cuyo valor es invariante respecto a diversos cambios. A cambios de persona, es decir, que prácticamente todo el mundo lo quiere igual, no te encuentras a gente que quiere ese bien que es dinero mucho y otros que lo quieren muy poco o no lo quieren nada. A cambios de tiempo, es decir, que lo quieren en todo momento, en invierno, en verano, este año, el siguiente, dentro de 100 años. A cambios de lugar, no son bienes endémicos, no son cosas típicas de un sitio que en otro no quieren. A cambios en cantidades, es decir, lo sigo queriendo aunque tenga mucho. Hay bienes que puedo querer relativamente poco. Si tengo un ejemplar, por ejemplo, de un libro, pues ya un segundo ejemplar, salvo que lo quiera regalar, me sirve de bastante poco. Sin embargo, el dinero es aquel bien que, aun en grandes cantidades, su valor, su poder adquisitivo, sigue siendo aproximadamente igual, aproximadamente constante. Y la última invariancia es respecto a la posición de comprador y vendedor. Se suele decir, de manera simplificada y equivocada, que en los mercados solo hay un precio. Porque los compradores y los vendedores llegan al mercado, discuten y convergen y hay un precio de equilibrio. En los mercados reales esto no es así. En los mercados reales
suele haber especialistas o intermediarios a los que van los vendedores o compradores de distintos bienes. Y entonces estos intermediarios, como tienen que obtener algún beneficio por estar ahí, en realidad determinan que haya dos precios en el mercado, un bid y un ask, un precio de compra y un precio de venta, o un precio ofrecido y un precio pedido. Pues el dinero, como lo decía Carl Menger, es el bien cuyo margen, cuyo spread es más pequeño y disminuye y cambia menos conforme las cantidades también se hacen de nuevo más grandes. Entonces, el dinero te sirve para saber que cuando compras dinero, cuando obtienes dinero, no te tienes que preocupar de que al deshacerte de él, al pasar a posición de vendedor, pueda haber perdido valor, haber perdido poder adquisitivo. No te importa ser comprador o vendedor porque las pérdidas van a ser muy pequeñas. Siempre va a haber un coste, porque siempre va a haber un spread, pero es muy pequeño. Y en el caso del dinero, cuando ya está, su uso es universal, es prácticamente cero. ¿Por qué surge el dinero? Los economistas suelen dar una explicación muy didáctica, pero peligrosa, y que ya hay gente, como David Graeber, que es un antropólogo, David Graeber, que es un antropólogo bastante como de extrema izquierda, una de las figuras principales del movimiento, pues lo que ha sido el Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento antiglobalización moderno, los indignados de aquí, que dice con razón que la explicación que dan los economistas es falsa, y es al menos cierto que es históricamente falsa. Y me estoy refiriendo a la típica explicación de que el trueque es ineficiente porque tienes que encontrar a otra persona que quiera exactamente lo mismo, que quiera lo que tú le quieres dar a él, que él lo quiera recibir, y que tú quieras recibir lo que él te quiere dar. Y además, eso, tienes que estar en el mismo sitio, en el mismo lugar y con las cantidades exactas. Los antropólogos han visto que es que esto no puede ser así porque el trueque no se da casi nunca. Estudia los distintos grupos humanos y dices, es que el trueque no se da. Entonces, prácticamente no se ve, ¿no? Y no se conoce, no hay registros históricos de ningún momento en que se pase del trueque al uso del dinero, al uso de ese bien que se usa como medio de intercambio indirecto, como nos explicó el otro día Martín. Y lo que realmente se ve es que muchísimos intercambios se producen a crédito o mediante crédito. Es decir, que tú entregas algo y no recibes instantáneamente nada a cambio, sino que la otra persona queda en deuda contigo. Como que te debe o te debe un favor. Esto plantea un problema, porque dices, podéis decir rápidamente, ¿qué es lo que te debe el otro? Tú le entregas, por ejemplo, una gallina. ¿Qué es lo que te debe? Te debe exactamente una gallina, entonces has intercambiado una gallina ahora por una gallina futura. Los distintos grupos sociales han solucionado el problema, digamos, de objetivar el valor. Los austriacos insistimos, esto con razón, que el valor es subjetivo y que en los intercambios la gente da una cosa porque la valora menos que aquello que recibe, y al otro le pasa al revés. Luego esto de que quedes en deuda con el otro es problemático porque dices, ¿cómo sé yo que voy a recibir algo que valoro más que lo que he entregado? Esto obviamente da problemas, pero algunos pueblos lo han resuelto creando, digamos, escalas o clasificaciones de bienes y haciendo juicios, llamémosles sociales, sobre lo que valen las cosas y sobre aquello a lo que tienes, digamos, derecho a protestar. Si en un momento dado entregaste una gallina y ahora reclamas un caballo, pues te pueden decir, hombre, no, un caballo es como demasiado, no entra en la misma categoría de bienes que la gallina. Pero si reclamas algo más normal, como un cerdo o una determinada cantidad de trigo, pues sí. De todos modos, el crédito tiene un problema, y es que no lo puedes hacer con cualquiera. Lo haces si tienes una cierta certeza de que vas a recibir valor a cambio. Y eso solo lo puedes hacer con personas que están lo suficientemente próximas como para reclamárselo, como para conseguir que se dé esa reciprocidad. Y también tienes que llevar las cuentas de ese crédito. Tienes que saber quién hizo qué favor a quién y más o menos qué le debe a cambio. Conforme los grupos humanos crecen
y se relacionan ya no solo internamente dentro del clan, dentro de la tribu, sino con otros, los intercambios a crédito funcionan mal. Entonces sería bueno disponer de un bien que tuviera ese valor estable del que he hablado antes, de tal manera que otro grupo también lo quiere. Y entonces ya sí surge el dinero. El dinero es aquel bien que surge cuando el trueque es ineficiente y el crédito tampoco funciona. Históricamente se han usado diversos bienes como dinero. Aparte de la estabilidad de valor, el dinero tiene que tener otras características que ya probablemente ya conozcáis. Que tenga mucho valor por unidad de peso y por unidad de volumen, que sea fácilmente transportable, que sea fácilmente reconocible, que no sea fácilmente falsificable, que sea fácilmente divisible en unidades homogéneas, para poder dividir el valor. Los bienes que tienen estas características, el mercado de forma espontánea puede descubrirlos y utilizarlos como dinero. No hace falta que llegue alguien del poder central, un gobernante del Estado, y diga, vais a usar como dinero esto. Podemos pensar que el Estado podría haber llegado a decir, pues tenéis que usar como dinero el oro, porque tecnológicamente y económicamente se va a descubrir en el tiempo que va a ser el mejor dinero posible, porque tiene todas esas características. Pero pensad que es que la metalurgia no existió siempre. Luego, habría sido absurdo obligar a la gente a usar oro como dinero cuando no podía. Probablemente ni siquiera tenían minería de oro, aunque tuvieran acceso a depósitos de oro, no tenían los hornos con potencia y control suficiente como para producir monedas de oro. Por eso, originalmente se usaron otras cosas como dinero. El ganado se ha usado a veces como dinero, aunque el ganado es más un bien de capital que un bien estrictamente monetario. La sal. El dinero tiene que ser un bien duradero, porque yo quiero que su valor se mantenga en el tiempo. Luego hay ciertas cosas que es difícil usar como dinero. Por ejemplo, los alimentos. La mayor parte de los alimentos son perecederos. Luego, usar alimentos como dinero no tiene mucho sentido. Pero sí hay algunos, como las semillas, algunas semillas duran bastante. Luego, por ejemplo, las semillas de cacao o cosas como el tabaco se han llegado a usar como dinero. También otros productos que son resultado de la actividad de algunos organismos, de seres vivos, pero que son duraderos, como las conchas de algunos moluscos, se han utilizado como dinero. La sal, creo que ya lo he dicho, y no sé si igual recordáis alguno más. Piedras enormes, hay algunos pueblos en Polinesia que han usado unas piedras enormes como símbolos de valor y unidades de cuenta. Pero esos son casos casi un poco excepcionales, patológicos. Evolutivamente el mercado descubrió que los mejores dineros eran los metales preciosos, concretamente el oro y la plata. Ahora bien, usar dinero y mantener saldos de tesorería, es decir, tener tu dinero en tu bolsillo, tiene un coste de oportunidad y además tiene problemas. No es la panacea, el dinero no es algo perfecto, resuelve problemas de limitaciones del crédito y de limitaciones del trueque, pero también tiene sus problemas. Uno de los problemas es que te lo pueden robar. Es decir, podemos decir, el dinero tiene costes de almacenamiento bajos, pero esto es cierto si no hay ladrones. Si hay ladrones, los costes de almacenamiento suben, y mucho, porque hay que tener una caja fuerte o vigilantes. Lo mismo, tiene costes de transporte bajos, porque tiene un alto valor por unidad de peso y volumen, luego lo puedo llevar de un sitio a otro sin problema. Pero de nuevo, esto es cierto si no hay ladrones. Si llevas el dinero encima, pues te pueden asaltar, entonces la bolsa o la vida. Además hay otro coste adicional, y es que el dinero tiene un valor estable, pero como decía Aristóteles con razón, es estéril, en el sentido de que tú tienes 10 monedas de oro, y un año después siguen siendo solo 10 monedas de oro y su poder adquisitivo se ha mantenido, pero quizá lo puedas hacer mejor. Quizá podrías tener, en vez de un bien que no cambia, podrías tener unos bienes como herramientas, maquinaria, que los puedes utilizar como bienes de capital para producir más riqueza. O podrías tener, en vez de ese dinero, bienes de consumo que estás utilizando, como ropa, o un automóvil, o cualquier cosa que quieras. Aparte, precisamente
como hay ese coste de oportunidad, en la medida en la que puedas economizar en el uso del dinero, los agentes inteligentes lo harán, y tratarán de no tener saldos de tesorería excesivos. Entonces podría pasar que a veces quieras comprar algo, pero no tengas dinero contigo encima para pagar. Entonces el vendedor tiene dos posibilidades ahora: decirte que no, que él solo acepta pago, digamos, en efectivo, en cash, ya, que le tienes que pagar enseguida, o darte crédito. Si se fía de ti, si te conoce y sabes que es una persona responsable y solvente, que genera recursos, que en este momento dado no tienes dinero, pero puedes conseguir ese dinero y pagarle, puede aceptarte que no le pagues hoy, sino que le pagues mañana, dentro de una semana, dentro de 30 días. Esto a veces se puede hacer verbalmente, pero normalmente se documenta. Entonces es típico que un tendero de un pueblo o de un barrio, la gente no tenga que pagarle enseguida, sino que el tendero apunta en la cuenta de cada persona lo que le va debiendo. Y utiliza así, introduce en los sistemas de cobros y pagos que además del dinero se usa crédito. Esto, además de tiendas pequeñas, los que históricamente más lo han hecho han sido los profesionales de los intercambios a gran escala, es decir, los comerciantes no ya finales, sino sobre todo los intermediarios. Primero los productores y luego los distribuidores mayoristas, luego ya los distribuidores minoristas y finalmente los comerciantes. En ellos surge un instrumento que es la letra de cambio, y es que ellos reciben algún tipo de mercancía y no la pagan enseguida, no la pagan al contado, sino que entregan un documento, que es la letra de cambio, que es un reconocimiento de deuda, o, visto desde el otro lado, un deber de pago, o, de nuevo, un derecho de cobro. Aquí siempre estamos viendo, hay un acreedor y un deudor. El acreedor es el que tiene derecho a cobrar algo, el deudor es el que tiene el deber de pagar algo. La letra de cambio, digamos que se populariza, se usa como un mecanismo, digamos, rutinario entre los comerciantes. Pero ese medio de pago inicialmente está restringido a los comerciantes porque son ellos los que se conocen entre sí. De nuevo, recordad, la idea de crédito requiere que te fíes de la otra persona, y para fiarte de la otra persona lo mejor es conocerlo y tener relaciones frecuentes con él y saber que es alguien responsable, que no va a salir corriendo, que no es alguien deshonesto, y saber que es alguien que tiene un negocio relativamente exitoso, de tal manera que está constantemente consiguiendo recursos y que esa letra te la va a poder pagar. Y con las letras pasa algo curioso, y es que no solo se usan como instrumento de crédito, sino que se monetizan. Las letras pueden llegar a circular. Es decir, ¿para qué va cada comerciante a extender una nueva letra a otro si él a su vez puede haber recibido una letra de un tercero? Es decir, si yo dispongo de derechos de cobro, si yo en vez de dinero tengo derechos de cobro, es decir, deuda de otro de la que yo soy el acreedor, puedo decirle a un comprador mío: oye, ¿te importa que en vez de pagarte con dinero te pague con esta letra? En vez de crear yo una nueva letra y estar multiplicando el número de letras, y él me debe a mí y yo te debo a ti, yo te traspaso la deuda que tenía el primero conmigo. Los comerciantes descubren que esto es una forma bastante eficiente de hacer negocios, porque esas letras están garantizadas por personas de buena reputación. Normalmente se exige que esas letras lleven varias firmas, 2, 3, 4 firmas, las que sean, de gente que se convierte en testigo o en avalista de que ese intercambio ha sucedido y de que esas personas son comerciantes respetables, y sobre todo esa deuda tiene una garantía, hay un colateral. El colateral es aquello que garantiza o refuerza, digamos, la posibilidad del cobro. Por ejemplo, en el caso de un préstamo hipotecario, la garantía es la casa. Hay un bien real que, si el prestamista no consigue cobrar, si se produce un impago, dice: vale, pues has dejado de pagarme, yo me apropio de tu casa. Pues lo que está pasando ahora, de la gente que deja de pagar sus hipotecas, pues hay que expulsarles y te quedas con la casa. Ya veremos que eso no siempre es tan simple, porque a veces hay un exceso de casas con las que quedarse,
y eso deprime los precios. Pero en el mundo del comercio la letra de cambio funcionaba muy bien. Siempre se exigía que fueran intercambios reales, es decir, que hubiera unos bienes que tuvieran una garantía de que iban a ser vendidos. Se decía que esos bienes y esas letras eran autoliquidables, porque el colateral que respaldaba esas letras eran bienes de consumo que en 30, 60, 90 días dentro de la estación se iban a vender. Pues comida o ropa, bienes, eso, de consumo normal. Se dice que son bienes de muy poco riesgo, bienes cuya venta es muy segura. Entonces, a los bancos se les ocurre que este sistema de pago mediante crédito y pago mediante deuda, mediante monetización de deuda, lo podrían extender ellos al conjunto de la población. En vez de ser algo limitado a especialistas, a los comerciantes entre ellos, que son una minoría, los bancos podrían usar su buen nombre y su reputación y el hecho de que una vez abren una oficina, esa oficina ya todo el mundo sabe dónde está, y si tienen varias sucursales, pues la gente puede ir a ellas. Mientras que con los comerciantes, aunque eran pocos, pues el público en general no tenía por qué reconocerlos, ni para saber si eran de buena reputación, y tampoco tenía por qué saber dónde vivían y si van a estar disponibles en el momento de querer reclamarles el cobro de una deuda. Entonces, los bancos lo que hacen es, ellos emiten su propia deuda, su propio pasivo, en forma de billetes de banco y también posteriormente depósitos bancarios. Eso lo ponen en el pasivo de su balance y lo respaldan con un activo que son las letras de cambio que les compran a los comerciantes. Entonces, la monetización de deuda, no de cualquier deuda, tiene que ser deuda muy segura y a corto plazo, los bancos la extienden de esta manera a toda la población. Ahora bien, aquí hay que insistir en un tema fundamental, y es que no toda deuda es monetizable. El dinero en sentido estricto es un bien presente, es un bien que existe y es un bien presente y es un bien seguro. Se suele decir que es el bien que además no es el activo financiero que no es pasivo de nadie más, es un bien, una cosa. De hecho, se puede estudiar por qué los servicios no pueden ser dinero. Los servicios no se transmiten, no se almacenan, o ciertas cosas como la información tampoco puede ser dinero. Tiene que ser un bien duradero. Otra característica, no la he comentado antes, para que el valor sea estable, es que la relación entre stock y flujo de ese bien, el stock sea muy grande, las cantidades existentes en un momento dado sean muy grandes en comparación con el flujo que se produce cada año. De tal manera que las existencias totales sean más o menos constantes, que no oscilen violentamente, porque eso tendería a cambiar su poder adquisitivo. Pero concentrándonos ahora en el carácter temporal, el dinero es un bien presente. La deuda que se monetiza, que se utiliza como suplemento, sustituto o complemento monetario, no puede ser cualquier tipo de deuda. Tiene que ser deuda cuasi presente. Deuda a muy corto plazo. Y tiene que ser deuda muy segura. Tiene que ser una deuda sin apenas riesgo, con un riesgo mínimo. Por eso el banco, si quiere operar bien, una vez emite su pasivo, los billetes y depósitos, el activo que respalde ese pasivo no puede ser cualquiera. Tienen que ser activos realizables a muy corto plazo, cosas que tú puedas cobrar enseguida y con seguridad. Es decir, la letra a una semana, si existe, es mejor que la letra a un mes, mejor que la letra a 90 días, mejor que la letra a un año, mejor que el bono, que los bonos es ya la deuda cuando es a mayor plazo. Y fijaos que tiene que haber las dos cosas, plazo y riesgo. Alguien podría decir, bueno, es que tengo un derecho de cobro de un jugador de una casa de apuestas que se va a jugar a la lotería. Y dice, sí, la lotería es mañana, luego el cobro es mañana.
Sí, bueno, pero cobro es mañana, el derecho a cobro es mañana, pero no es seguro, porque ese señor lo que va a usar, para lo que va a usar el dinero que le has dado para jugar a la lotería, y entonces aquí hay un riesgo enorme.